buenas tardes, soy Eva Rodríguez Agüero, en nombre del Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad Nacional de Cuyo. Les damos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo Debates Feministas Urgentes. Hoy nos convoca específicamente el tema Feminismos y la lengua del derecho, historia, límites y desbordes. En primer lugar, queremos agradecer a las colegas invitadas a esta actividad, las doctoras Catalina Trevisache, Cecilia Varela y Virginia Cano. Muchísimas gracias a ellas. También agradecer especialmente a todas las personas que se han interesado en esta actividad, que se inscribieron y que están ingresando y han colmado la capacidad del Zoom, y que están siguiendo, las personas que no han podido entrar, lo están siguiendo en este momento en vivo por el Facebook del IDGEM. También informarles que a todas las personas que se hayan inscrito y den el presente, tanto en el chat del Zoom como en el Facebook, tendrán sus certificados. Así que en ese sentido no van a tener inconveniente. En cuanto a la metodología, bueno, me gustaría contarles que lo que hemos pensado es en intervenciones de 15 minutos de cada una de nuestras invitadas, y una vez que terminan esas intervenciones, dar lugar a las preguntas que se puedan realizar a través del chat del Zoom o a través del chat de Facebook. Nosotras los vamos a ir recogiendo y se las vamos a ir transmitiendo a las invitadas. Bueno, damos inicio a las presentaciones. En primer lugar, vamos a escuchar a Catalina Trevisache. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del IEG, de la Facultad de Filosofía y Letra de esa universidad, y también docente en esa universidad. Sus investigaciones versan sobre la historia del feminismo local, es autora junto a Mónica Tarducci y Karin Gramático del libro Cuando el feminismo era mala palabra, y ha publicado numerosos artículos científicos en revistas. Además es una compañera a la que le tengo mucho cariño porque nos conocimos hace un montón de tiempo y me alegra muchísimo en este momento tenerla como invitada en la Universidad Nacional de Cuyo. Te escuchamos, Catalina. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, muchas gracias a vos, Eva, por la invitación. Comparto la alegría de estar acá, de este encuentro, y bueno, y voy a agradecer también al Instituto, al IEGEM, a la Secretaría de Géneros y Diversidades y a RUGE que permiten este encuentro. Estamos muy contentas de participar, y bueno, es un honor para mí estar con estas colegas también en la mesa, con quienes pienso, y muchos de los temas que vamos a hablar hoy, así que muy contenta. Voy a empezar rapidito porque son 15 minutos y tengo un asunto con el tema del tiempo porque hablo despacio. Bueno, me voy a tratar de apurar. Decía, yo voy a arrancar con algo de historia, la mesa se llama historia, me toca esa parte a mí, porque el extraordinario proceso que vivimos en el último lustro, a veces nos juega, en términos de reconocimiento, de legitimidad que tiene el feminismo, a veces nos juega sus trampillas, y algunas historiadoras, por ejemplo, han señalado ciertos olvidos de las militancias pretéritas. Igual a mí, más que reponer la tradición feminista, que obvio que me interesa, a eso me dedico, me interesa la perspectiva histórica para poner en relieve por ahí el carácter construido, laboriosamente construido, que tiene la agenda feminista contemporánea. Auscultar el proceso de construcción de esta agenda de hoy, me parece que nos sirve porque entre las trampillas que encuentro que a veces nos topamos en estos tiempos de victoria, en algún sentido, es creer por ahí que el feminismo, en tanto que movimiento orientado a construir un mundo más justo, va a tener siempre marcos para la construcción de sus demandas que van a ser indiscutiblemente justos. Y en realidad, el movimiento feminista, como cualquier movimiento social, construye los marcos para sus demandas en el contexto que puede, en el contexto que existe, no necesariamente en lo que desea, ¿no? Entonces, por ahí, reconstruir las historias de las contingencias que impulsaron la construcción de esta demanda nos permitiría también pensar cuáles son los límites, cómo podríamos transformar algo de lo que hoy podríamos identificar como límites. También el apasionado presente
para mí, nos hace imaginar que muchas de las demandas que hoy existen, en los mismos términos que hoy existen, existieron siempre, que estuvieron en esos términos y buscando soluciones en esos términos siempre, desde un inicio del feminismo, desde fines del siglo XIX. Y eso también es un tema, un problema, y me gustaría empezar por ahí. Me gustaría decir que en la campaña de lucha contra las violencias de género, decimos hoy, de mujeres, por ahí en otro momento, como todos sabemos, no inicia en el 2015, con Ni Una Menos, pero tampoco, en esos mismos términos, existe desde el inicio del feminismo moderno del siglo XIX. Tiene otra fecha de nacimiento esta agenda. Al menos en estos términos, y me detengo en lo de los términos, porque los términos, las palabras, funcionan más que como etiqueta de las cosas, funcionan como productivamente, construyendo sentidos de qué es lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, los derechos, las sensaciones, las instituciones en definitiva. Entonces, me detengo y pienso que pensar cuándo nacen los términos que hoy usamos no es un dato menor. Decía entonces, la campaña y la lucha contra las violencias hacia las mujeres cis, en principio, luego de género, tiene una fecha, no es el 2015, tampoco es el inicio del feminismo, es hacia la década del 80. Y es una década muy particular, la década del 80, que varios autores la narran como un cambio en el régimen de gubernamentalidad en el mundo occidental. En el mundo occidental, en el norte, y también en contexto latinoamericano y en la Argentina en particular. En el norte son procesos que no son el mismo, son distintos, pero que se entretejen. En el norte tenemos la clausura de los proyectos comunistas, que tienen un cierre simbólico con la caída del muro hacia el fin de la década, pero también en el contexto latinoamericano y en el Cono Sur en particular tenemos procesos dictatoriales, o el final de los procesos dictatoriales en algunos casos, que hablan del fin o de la clausura de los proyectos revolucionarios en la región, proyectos que estaban pensando un mundo que no fuera necesariamente capitalista. En definitiva, los 80 tienen de alguna manera el sabor de la instalación victoriosa de un proyecto político liberal, de las democracias liberales con sistema económico capitalista, y la lengua del derecho como la lengua del contrato. Esto para mí es importante, porque la narrativa del derecho tiene muchos límites, lo sabemos, no tenemos que ser, tienen los límites de una ficción de un sujeto que recorta sus obligaciones y sus derechos individualmente, tiene muchas dificultades para dar cuenta de la complejidad social, digamos, es una lengua pobre para dar cuenta de la complejidad de lo social, para decirlo rápido. Sin embargo, en los años 80 tienen emergencia, en el contexto del Cono Sur y latinoamericano, tienen lugar la emergencia del paradigma de los derechos humanos. Y los derechos humanos en realidad todos sabemos que se remontan en nacimiento casi 4 décadas atrás, pero en los 80 es que emergen como una estrategia de acción política en el contexto del Cono Sur y particularmente en la Argentina. Digo, la lengua del derecho, de los derechos humanos en particular, se vuelve una estrategia para la batalla política en la arena del derecho liberal, la posibilidad de producirle torsiones a esa limitante lengua, que es en donde vamos a estar, ¿no? Porque ya dije, los 80 son la clausura de otros mundos. Tenemos este mundo, que es capitalista, y tiene la lengua del derecho como comienzo y límite, ¿sí? Entonces los derechos humanos aparecen como esa posibilidad de producir otra cosa en este escenario. Y en el marco de esta posibilidad, que bien supieron instrumentar las organizaciones sociales de nuestro país y de la región también, el término violencias aparece con fuerza. La violencia es el significante, vamos a decir el significante amo para citar a un autor, significante que permite construir con más éxito las demandas sociales.
Las violencias es un término que va a referirse a numerosas situaciones, a situaciones dinámicas, porque es expansivo el término. Muchas de estas situaciones son disímiles, incluso podrían ser antagónicas, pero convergen en el asunto de que reclaman una intervención, una reparación urgente. El signo de las violencias a partir de los 80 aparece con el signo de lo negativo, de lo repudiable, mientras que la experiencia durante la década del 70 no era esta la experiencia con la violencia. La violencia, de hecho, en los 70 pudo ser para muchos un camino, un instrumento para la transformación del mundo, no necesariamente tenía este signo, ¿sí? Digo, aparece con este signo, y Sergio Tonkonov dice, las violencias, el término, el significante amo de la violencia, aparece como la marca de que ahí se produjo una violación, una prohibición fundamental del orden simbólico de un tiempo, es decir, se produjo una violación a algún punto de nuestro orden civilizatorio que reclama rápidamente una restitución del orden, reclama una reparación, una restauración, y esa reparación, esta restauración solo se puede imaginar en términos del derecho, por lo que ya dije antes. De los derechos humanos, sobre los derechos humanos tendría más cosas para decir, pero los vamos a decir si salen preguntas. Porque los derechos, igual, aunque sean humanos, también tienen una carta limitada de acción, ¿sí? Si estamos hablando fundamentalmente de los derechos que se están pensando en términos reparatorios, en términos, en la arena del derecho penal, ¿no? Que tiene categorías muy limitadas, ¿no? Violencia, daño, castigo, reparación, víctimas y victimarios, ¿no? Eso por ahí una de mis compañeras, o las dos compañeras, van a seguir sobre este asunto. Bueno, ahora quiero referirme al feminismo, en los últimos minutitos, porque el feminismo de los años 80, que surge en todo este contexto y con todas estas transformaciones, tiene también, es el que se desarrolla produciendo los cimientos para lo que hoy conocemos con la campaña contra las violencias. Y se desarrolla, diría yo, como en un proceso con tres dimensiones, que tiene, en primer lugar, una dimensión en las esferas supranacionales, tenemos organizaciones supranacionales como la ONU, que a partir de las repercusiones de los feminismos del norte de la década del 70 empiezan a prestar especial atención a la población y a dar tratamiento específico a las poblaciones de las mujeres cis, desde la década de la mujer, la redacción de la CEDAW en el 79, se suman otras, la OEA más adelante, hay una serie de instancias supranacionales que empiezan a producir normativa específica que con carácter de recomendación para los estados parte, tendientes a resguardar la integridad de las mujeres. Y en un principio, y hay algo que también lo voy a explayar si hay una pregunta, hay una transformación de lo que sería un paradigma de la discriminación y de la inclusión de las mujeres a un paradigma, a un progresivo paradigma dentro de esto que estoy hablando, a un progresivo paradigma de protección de las violencias de las mujeres. Esta transformación de la discriminación y la inclusión a la protección de las violencias se produce un poco a partir del diálogo que tienen estos organismos supranacionales con la militancia feminista regional, que es el otro punto, el segundo punto que aparece en la década del 80. El feminismo regional, el feminismo latinoamericano emerge en 1981 porque feminismos latinoamericanos como sujeto político, porque feminismos en Latinoamérica existían. Feminismos latinoamericanos como ese sujeto político organizado comienza a constituirse en la década del 80, concretamente en 1981 tenemos el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá. ¿Qué pasa con estos feminismos? Estos feminismos empiezan a construir una agenda propia de demandas a partir de las realidades concretas latinoamericanas. Uno de los puntos que aparece en esta primera reunión es la necesidad de producir un día de lucha contra la violencia de las mujeres. Y en 1981, en Bogotá,
se elabora el 25 de noviembre como esta día de fecha de lucha contra las violencias. Se abre ahí un nuevo marco de acción para el feminismo latinoamericano acá, y el tercer punto tiene que ver con los feminismos locales, pero concretamente Buenos Aires, y acá es un recorte que tiene que ver con mi investigación, porque en los años 80 emergen en más de un centro urbano a lo largo del país feminismos en distintos espacios. Yo tengo mi recorte hecho en Buenos Aires porque trabajo acá y estudio el feminismo de Buenos Aires, pero me consta que existió en Rosario, en otros lugares hubo experiencias y estuvieron interconectadas. En los años 80 tenemos un nuevo feminismo en Ciudad de Buenos Aires, en el proceso de la transición democrática, que va a estar compuesto por militantes que vienen de los partidos políticos de las izquierdas. Estos militantes, estas militantes van a estar interesadas en producir alianzas con los organismos de derechos humanos muy tempranamente en este periodo de transición democrática. Y van a estar estableciendo lazos con los feminismos latinoamericanos, con este fenómeno inédito que eran los feminismos latinoamericanos. A tal punto que la organización más importante de Buenos Aires, que se llamó ATEM, Asociación de Trabajo y Estudio de las Mujeres, tomó como nombre, como parte de su nombre, el 25 de noviembre, se llamó ATEM 25 de noviembre, en referencia a la lucha contra las violencias. Ahora bien, ¿por qué digo todos estos elementos para llegar a decir? A partir de los años 80, este feminismo, este nuevo feminismo que aparece en Ciudad de Buenos Aires, en lazo con feminismos latinoamericanos, en diálogo con organismos supranacionales, va a ser un denodado trabajo por visibilizar, sensibilizar y transformar la vida concreta de las mujeres a partir de la producción de actividades, de materiales, entre pedagógicos y políticos, que van a traducir los padecimientos de las mujeres a la lengua de las violencias. Y digo esto, que se da en este periodo, esta traducción, porque el feminismo inmediatamente anterior, el feminismo de la década de los 70, es un feminismo que produjo un montón de palabras, teorías del feminismo, el primer feminismo de lo personal es político, produjo un montón de teoría, palabras sobre los padecimientos de las mujeres, habló de cosificación, de odio, de opresión, de sexismo, de machismo, pero de lo que no habló el feminismo de los 70 de Ciudad de Buenos Aires fue de violencias. La violencia es una palabra que brilla por su ausencia en la década de los 70. Aparece en los años 80 porque se vuelve un instrumento productivo de gestión política, ¿no? Para las feministas de los 70, el marco del derecho no era un marco interesante. Ellas decían que tenían que hacer una transformación en el campo de lo cultural, querían hacerla, citando a Carla Lonzi, una teórica italiana, una revolución simbólica de las costumbres, de la cultura, ¿sí? En el derecho se les presentaba un instrumento tosco para dar cuenta de esas opresiones tan sutiles, que atraviesan la vida cotidiana de las mujeres, sí, insisto, hasta este momento seguimos en este paradigma. Pero para las mujeres de los 70, para las feministas de los 70, con el retorno democrático, pero fundamentalmente con el cambio en el régimen de gubernamentalidad que se instala en los 80, que trae a los derechos como único horizonte posible, los derechos humanos como la posibilidad de inventar y de crear derechos allí donde no eran impensables, y en alianza con los organismos internacionales, es que las feministas de los 80 comienzan a pensar esta traducción de todo el vocabulario, el prolífero vocabulario feminista, a la idea unificada de violencia. Pero le pone una S, violencias, ¿no? Una traducción que vamos a decir responde entonces más a la necesidad de producir una intervención estratégica en un contexto determinado para intentar validarse ante un Estado y conseguir una intervención estatal exitosa, más que un término que se ajuste en una descripción bien precisa de lo que está pasando. Y eso me parece que es interesante. Es un término que no es tan exitoso en la descripción, porque sirve para un montón de cosas, pero sí es efectivo en términos de gestión política. Tamar Fitch, que piensa este mismo proceso en otros lugares, habla
de una década donde corremos del paradigma de la opresión al paradigma de las violencias de género. Entre los 70 y los 80, el mundo feminista, el activismo feminista, hace este viraje. Y este pasaje de un paradigma a otro responde, diríamos, a las condiciones de posibilidad de cada contexto. Responde a cuáles son los escenarios en cada contexto, cuáles son los actores y las acciones posibles en cada contexto que va a dar lugar a un u otro paradigma. Fruto de esta militancia que, insisto, empieza en los 80, tiene un anclaje local, pero tiene líneas regionales y supranacionales. Fruto de todo este proceso, tenemos antes del 2015 una serie de normativas locales de carácter nacional tendientes a dar solución o tratamiento a la problemática de las violencias hacia las mujeres cis. En el 94 tenemos la Ley de Protección Familiar, que feministas señalaron que no tenía la marca de género, pero que tuvo, a pesar de ese nombre que tiene, tenía cautelares que significaban intervenciones concretas e inmediatas para poner a resguardo de las personas que estaban en riesgo en un núcleo familiar. También en el 94 la reforma de la Constitución incorpora el compromiso con la CEDAW. En el 2006 se crea el programa de víctimas contra las violencias. En el 2008 la ley contra protección a las víctimas de trata. En el 2009 la ley, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la 26485, donde, si bien no reglamenta penas, sí reconoce y clasifica una importante cantidad de situaciones diversas, todas bajo el término de la violencia hacia las mujeres, que la deben conocer todos acá. En 2012 se transforma el artículo 80, y con la incorporación de la figura de femicidio como agravante. Y esta incorporación del femicidio al Código Penal debe ser entendido de alguna manera como una reparación histórica ante el uso y abuso de la figura del atenuante para los que llamaban crímenes como decían, crímenes pasionales. Quería hacer el recorrido, quiero dejar 2 líneas más porque sé que seguro estoy excedida de tiempos, pero quería señalar cómo el paradigma de las violencias, que se sigue reeditando hasta la contemporaneidad, tiene otras versiones en la contemporaneidad, se inicia en los 80 y tiene un proceso de desarrollo hasta comienzo del siglo XX, y se sigue desarrollando, digo, pero que no necesariamente se encuentra en los inicios del feminismo, que nace en un contexto bajo ciertas interlocuciones, en un contexto con ciertos límites, y me interesaba pensar esto porque hoy, en este escenario victorioso, podemos decir, por ahí es momento también que nos preguntemos, sabiendo que es un instrumento construido en un contexto, en una coyuntura, una coordenada, sobre algunos límites que puede tener una narrativa del derecho para la explicación de lo social. Yo decía que es una carta que tiene un par de categorías con las que ordena lo que acontece, y el campo de lo social es bastante más complejo que violencia, reparación, víctima y victimario. Por otro lado, y la última pregunta que dejo abierta, que por ahí las 2 las van a resolver mis compañeras o las van a explorar al menos, tiene que ver con ponernos a pensar, la necesidad de ponernos a pensar sobre el embelezamiento que tienen los movimientos, el feminista, pero también más allá del feminista, con el escenario del derecho, como horizonte de transformación. Digo, es un escenario, es el existente, concretamente en el campo de las campañas o la lucha contra las violencias, estamos hablando concretamente del derecho penal, que claro que es efectivo en términos de reparación y acción, pero por ahí
podríamos ponernos la pregunta si es efectivo en términos de transformación social, cuáles son los límites de este instrumento para la transformación. Entonces, estas dos preguntas, con estas dos preguntas, presentación abierta, termino la exposición. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, escuchábamos a Catalina Trevisache, ella, como decíamos, es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Antes de pasar a la próxima disertante, quiero agradecer muy especialmente, que en el apuro del inicio no lo dije, a la Secretaría de Género y Diversidad de la Federación Universitaria de Cuyo, y a su secretaria Macarena Barbato, presente también en este momento, que ha sido la federación coorganizadora de esta actividad, junto con la Red Universitaria de Género, la RUGE. Bueno, y pasamos ahora a escuchar a Cecilia Varela. Cecilia Varela es doctora por la Universidad de Buenos Aires, con mención en Antropología Social, es investigadora adjunta del CONICET, y es docente también en esa universidad, específicamente en la carrera de Ciencias Antropológicas. También da clase en el posgrado, y ha dirigido y dirige actualmente varios proyectos acreditados PIP, PICT y UBACIT. Ha publicado artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras, y compila, junto a Débora Deitch, los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Te escuchamos, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Eva. En primer lugar, también quería hacer extensible mi agradecimiento al Instituto de Mujeres y Género de la Universidad de Cuyo, a la Red RUGE y a la Secretaría de Género y Diversidad por la oportunidad, digamos, de tener esta conversación y haber convocado al diálogo también con colegas respecto a las cuales tengo mucha estima y que están presentes también en las reflexiones que yo voy a presentar de algún modo, porque son interlocutoras, pero por supuesto no las hago responsable de lo que voy a decir, pero decir que están presentes en ese punto. Un poco a mí lo que me toca es reflexionar en torno a este segundo significante que aparecía en el título, que tiene que ver con los límites de la lengua del derecho, y lo voy a hacer a través de un desarrollo de política pública que yo analizo, investigo hace ya casi 10 años, que tiene que ver con las políticas contra la trata de personas, específicamente la trata sexual, ¿no? Vinculada al mercado sexual. Para esta exposición me voy a centrar en tres cuestiones, tomando un periodo temporal que es el 2008-2015, que es el periodo donde más desarrollé trabajo de campo. En relación a este periodo me interesa señalar tres paradojas en torno a los efectos que tuvieron las políticas antitrata. Utilizo el término paradoja para subrayar, digamos, las tensiones, las ambivalencias, los efectos no deseados, tanto como, digamos, ni siquiera imaginados, de las estrategias que fueron desplegadas en ese periodo. También decir que mi investigación a lo largo de esos años combinó distintas técnicas, desde lo que tiene que ver con el análisis de expedientes judiciales, a un trabajo colaborativo con AMAR en la ciudad de Buenos Aires, lo cual me permitió, digamos, un acceso al mundo del sexo comercial y a entrevistar muchas trabajadoras sexuales y visitar sus lugares de trabajo. También dos aclaraciones que quiero hacer antes de entrar en estas tres paradojas que voy a señalar, es que el significante trata aparece hacia el año 2008, y se organiza una campaña en torno a la trata de personas vinculada tanto a laboral y a sexual, pero mucho más ruidosamente en torno a la trata con fines de explotación sexual, y esa campaña, digamos, impulsa una serie de procesos de reforma legal centradas en la creación de nuevos tipos penales que van ampliando el espectro de prácticas que pueden perseguirse como trata de personas y explotación sexual, hasta prácticamente comprender casi cualquier arreglo posible en el mercado sexual. La lucha contra la trata de personas en aquellos años se convirtió en un asunto de una altísima prioridad política, en el signo de una emergente perspectiva de género en ese momento en las políticas públicas, y que tendía a ser ubicado en muchas ocasiones bajo el paraguas de los temas de las violencias contra las mujeres, el paradigma de las violencias, como señalaba Catalina. Ahora bien, también es importante decir que si bien en el imaginario popular, digamos, a las personas que no están necesariamente interiorizadas en el tema, la idea de trata permanece ligada a las inserciones forzosas en el mercado sexual, así es imaginado, el tipo penal desde el año 2008 y más aún desde la reforma del año 2012, digamos, produjo prácticamente la criminalización de cualquier
arreglo en el mercado sexual en el que esté involucrado un tercero, y, digamos, impuso de algún modo la victimización de todas las personas que hacen sexo comercial, independientemente de que hubiera, digamos, violencia física en ese arreglo, y más allá de la decisión de las personas involucradas. Entonces, primero decir eso, y en ese sentido el significante trata no es estable, y su significado efectivamente está ligado en las distintas posiciones en el debate sobre el Estatuto de la Oferta de Servicios Sexuales. Yo al inicio de mi investigación no tenía una posición tomada en este debate. Hoy por hoy, como producto de esta investigación y los intercambios con las distintas actrices políticas involucradas, pienso que es necesario acompañar el reconocimiento de derechos de las trabajadoras sexuales, tanto como la demanda por alternativas laborales de las personas que se consideran en situación de prostitución o sobrevivientes. Yo sé que el tema de la prostitución es un tema candente, digamos, sensible, que atraviesa profundos desacuerdos, diferencias entre feministas. Sin embargo, creo que algunos de los interrogantes o paradojas que yo voy a presentar hoy podrían ser un punto de encuentro para todas en este punto. Digo, por lo menos invito a que lo sea. Porque creo que una discusión en torno a las políticas actuales puede permitirnos, digamos, de algún modo acercarnos al problema desde otro ángulo. Los límites, este ángulo que yo propongo para mirar, son los límites de la reforma jurídica y la teoría del poder que queda implicada en nuestras estrategias toda vez que privilegiamos el sistema penal, las herramientas del sistema penal como herramientas de intervención. Es decir, lo que propongo es una conversación que parta de lo que los regímenes jurídicos hacen en vez de lo que dicen que hacen. Y esto no quiere decir que el derecho no importe, que sea algo que tenemos que descartar, sino que el acercamiento respecto a las potencialidades de su uso necesita dar un rodeo en torno a los efectos que produce, efectos que no son necesariamente ni lineales ni lo que imaginábamos. Como señala Dean Spade, un acercamiento táctico a la ley. Bueno, y ahora después de este rodeo quiero llegar a mi punto, voy a intentar ir rápidamente. La primera paradoja que quiero señalar tiene que ver con quiénes son consideradas víctimas. Cuando uno ve toda la literatura, digamos, antitrata, una de las primeras cosas que salta a la vista rápidamente es la idea de que las víctimas de trata son especiales, son diferentes al resto de las víctimas. Y la razón por la cual se presenta este carácter excepcional se debe a que ellas no se reconocen como víctimas, no se reconocen como tales. Y para argumentar en esta dirección, digamos, activistas, operadores y distintos expertos en torno a la trata de personas ponen en juego una serie de saberes, de aquellos más sociológicos que apuntan a la existencia de una suerte de falsa conciencia, producto de la naturalización de las relaciones de explotación, hacia otros más psicológicos que hablan del síndrome de estrés postraumático, o mecanismos de defensa, o la categoría, digamos, polisémica de vulnerabilidad. Ahora, ¿son estas pocas personas? ¿Son muchas personas? Bueno, lo que dice la directora del Programa Nacional de Rescate es que el 98% de las personas asistidas no se reconocen como víctimas. Es decir, que esto es la regla, no es una excepción, digamos, sino que en la lógica del funcionamiento de estas burocracias, lo que estas burocracias encuentran son personas que no se reconocen en esa condición de víctimas. La condición de víctimas es tanto previa a la definición judicial de los acontecimientos, tanto como independiente de las formas bajo las cuales las personas se autorrepresenten. Es decir, al decir que se trata de víctimas que no se reconocen como tales, los saberes expertos del rescate presentan como una cuestión técnica algo que en realidad es todavía un objeto de discusión al interior de los feminismos. En todo caso, toda una discusión muy compleja en torno al lugar de la sexualidad en la opresión femenina, por ejemplo, ¿no? Se trata de un intento, en ese sentido, para mí, de estabilizar a través de un lenguaje experto algo que todavía es objeto de controversia. Pero la paradoja que yo quiero señalar acá es que efectivamente el lenguaje de la trata para mí abrió un lugar para que las mujeres que habitaban los mundos del comercio sexual pudieran, digamos, ser representadas y escuchadas como víctimas de delitos, algo que no estaba disponible antes, porque su reputación sexual dudosa siempre minaba su credibilidad. Y en algún punto las políticas antitratas abrieron ese lugar donde ellas podían presentarse y reclamar justicia por delitos de los que hubieran sido víctimas, pero, digamos, hizo eso al costo de imponer la victimización a todas
incluso aquellas que no se representan bajo esa categoría y que además incluso reivindican la prostitución como un trabajo. Entonces, este sería para mí un primer efecto paradojal. En segundo lugar, de lo que quería hablar es qué sucedió con las políticas de asistencia a las personas que fueron leídas por las burocracias estatales como víctimas de trata. Y la verdad es que la asistencia prevista luego del rescate es algo muy básico: refugio, abrigo, alimento, elementos de higiene. Nada que pudiera resolver los problemas, digamos, que yo escuchaba durante mi trabajo de campo en Amar, digamos, de la boca de las personas que habían sufrido allanamientos, de mujeres. Mi trabajo de campo fue fundamentalmente con mujeres cis, por eso a veces lo que digo un poco se refiere a ese mundo. Y las preguntas que estas mujeres traían después del allanamiento eran, bueno, ¿cómo voy a pagar el colegio de los hijos? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Dónde voy a trabajar ahora? ¿Dónde voy a vivir? Digamos, una serie de problemas que se abrían luego del rescate que no se resolvían con los elementos que el rescate, digamos, traía, en parte porque el rescate está pensado sobre una figura muy estereotipada de la víctima, que es una persona abstraída, un individuo abstraído de toda trama de relaciones. Y esta se trataba frecuentemente de mujeres que eran cabezas de familias y, digamos, llevaban adelante hogares monoparentales. Y para mí uno de los límites más notables de las políticas antitrata fue no lograr establecer un flujo de dinero o de recursos materiales hacia las personas rescatadas. De hecho, algo ahí también paradojal es que los únicos casos en que se logró algún tipo de reparación económica son aquellos en los que algunas personas asumieron esa condición de víctimas, atravesaron un largo periplo judicial y se identificaron públicamente, incluso, digamos, abrazando una militancia política en torno a esa cuestión. Pero entonces, si en un primer momento todas son víctimas, independientemente de que se reconozcan como tales, en el momento de la reparación esto aparece como invertido y resultan leídas como víctimas solo quienes hagan suya esa identidad y exhiban esa marca de condición en sus vidas en un largo periplo judicial. Entonces uno podría preguntarse si este es un efecto de la mala implementación de las políticas, es de la ausencia de una legislación adecuada, creamos una nueva burocracia estatal y resolvemos esto. Y la verdad que hubo durante esos años, 2008-2015, otras políticas, puntualmente estas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo, que a mí me permiten pensar, ¿estoy bien? Porque, bueno, me permiten pensar que con el mismo marco legal, el mismo gobierno, podía imaginar otras alternativas y otros instrumentos. Y quería traer el ejemplo del Ministerio de Trabajo, que en el año 2015, a través de Renatea, estableció una prestación de protección social para los trabajadores agrarios que fueran relevados como presuntas víctimas de trata de personas en el marco de distintos, digamos, allanamientos o inspecciones a los campos. Y en ese momento era un monto equivalente a 6 cuotas del monto máximo de prestación por desempleo, que era asignado automáticamente, digamos, a cualquier persona que fuera identificada en un allanamiento como una potencial víctima de trata. El asunto es que justamente los trabajadores agrarios no eran solo víctimas, sino que también eran leídos como trabajadores. Entonces este ejemplo a mí me permite pensar cómo una política contra la trata, articulada con una perspectiva de derecho laboral, que era la que tenía el Ministerio de Trabajo, introducía algunos matices y alcanzaba otros efectos, que me parecen más interesantes. En cambio, las personas, creo que es notable que, en cambio, las personas que fueron asistidas como víctimas de trata sexual nunca lograron acceder a una transferencia monetaria similar en este periodo. Entonces ahí la segunda paradoja que identifico es que la victimización funciona efectivamente con una retórica muy poderosa a la hora de reconocer la fragilidad de una condición y llamar la atención sobre ella, pero no necesariamente, en el caso que yo trabajo, que traigo para pensar estas cosas, no necesariamente se traduce en una redistribución de recursos hacia esos sujetos, incluso cuando esa fragilidad es atribuida a desigualdades sociales y de género. Así, digamos, las políticas contra la trata sexual, en tanto han venido orbitando en torno a un sujeto a tutelar, parecen privilegiar, digamos, en la distribución de sus recursos lo que Laura Agustín hace ya yo creo que más de 10 años, en un libro que es como un clásico sobre estos temas, ha denominado industria del rescate, es decir, una red de especialistas y expertos que proveen servicios a las personas identificadas como víctimas, tanto en burocracias estatales como en organizaciones de la sociedad civil. Entonces los recursos parecen dirigirse a estos expertos y no a las personas consideradas víctimas. Hasta ahí mis dos paradojas, y voy ahora a la tercera y la última.
los procesos de criminalización del delito de trata tienen una característica muy singular y que los emparenta con los delitos por tráfico de drogas, que es que muestran una alta tasa de criminalización femenina. Hay una explicación que a veces circula, digamos, en el activismo antitrata respecto de por qué. Hay distintas explicaciones, son los eslabones más bajos de la red, o son las que son entregadas, y lo que yo me fui encontrando en mi trabajo de campo, que es que en contraste con una visión clásica de las que presentaban las retóricas antitrata de varones explotadores y mujeres inocentes, me encontré con un montón de mujeres que estaban activamente involucradas en el comercio sexual, en distintas posiciones, como recepcionistas, como encargadas de departamentos, o compartiendo las whiskerías con sus maridos, o digamos sus propios emprendimientos en contornos más urbanos, ¿no? Y esto, digamos, tiene una explicación bastante sencilla, que es que las personas que se insertan en el trabajo sexual saben que alrededor, digamos, de cerca de la media de su edad, en torno a los 40 años, tienen que empezar a buscar otras alternativas al trabajo sexual, opciones entre las cuales pasar a tener el propio negocio o administrar el del tercero o recepcionar para un tercero, digamos, siempre es una alternativa muy clara, muy posible, y que pone en juego los distintos capitales y saberes que fueron adquiriendo en esos trabajos. La ausencia de sistemas de seguridad social que permitan hacer frente al envejecimiento solo introduce más presiones en esta búsqueda. Entonces, y por otro lado, las políticas antitrata, al tiempo que impusieron la victimización de las personas que hacían trabajo sexual, fueron también criminalizando todas las posiciones vinculadas a la organización del comercio sexual, que a veces no se reducen al dueño del establecimiento, sino que, digamos, también incluye a los encargados, a los remiseros, a las recepcionistas, es decir, un montón de personas que hacen trabajos en el mercado sexual, que no son hacer trabajo sexual, pero que son necesarias para que ocurra, digamos, el comercio sexual. Y esas posiciones fueron criminalizadas, y esas posiciones frecuentemente están ocupadas por ex trabajadoras sexuales. Entonces, ahí, digamos, lo que yo fui viendo es una suerte de doble movimiento de pinzas. Por un lado, la lógica de la supervivencia, digamos, en una economía capitalista que impulsa a estas personas a participar en negocios de sexo comercial en ausencia de otras alternativas laborales y sistemas de seguridad social, y por otro lado, digamos, el sistema penal que las criminaliza a acudir al rescate de otras mujeres. Y el resultado paradójico es que una campaña organizada para rescatar personas, y especialmente mujeres que hacían comercio sexual, terminó criminalizando, tuvo el efecto paradójico de terminar criminalizando a muchas que lo habían realizado en el pasado, y que en función de esa inicial inserción en el trabajo sexual, del cual no habían sido rescatadas en aquel momento, habían, digamos, continuado sus vidas y continuado ocupando otras posiciones en ese mundo, el mundo en el donde habían acumulado capitales sociales y saberes que les permitían tener alguna estrategia de sobrevivencia. Entonces, acá la tercera cuestión es que el lenguaje de la victimización, aunque nuevamente potente para llamar la atención sobre una condición, produce una interpretación de los acontecimientos que borra elementos que son centrales para una comprensión desde una perspectiva interseccional de las posiciones en el mercado sexual, que permita ver de manera articulada cómo se juegan acá la clase, la trayectoria social, los capitales disponibles, la edad, la racialización, entre varios otros elementos. No, la ecuación víctima-victimario se impone abstrayendo los hechos de una trama, digamos, social más amplia de relaciones, los congela, digamos, y los desprende de una historia que es bastante más amplia, y suspende los contextos económicos y sociales más amplios. Muchas veces la distancia, digamos, para mí siempre fue una sorpresa, la distancia entre las personas que quedan la distancia económica entre las personas que quedan criminalizadas por las políticas antitrata y las personas que son identificadas como víctimas a veces no es bastante pequeña. Entonces, ahora sí, para cerrar, lo que yo quería plantear, volviendo un poco a las reflexiones iniciales de Catalina, es que en un contexto, por supuesto, siempre difícil, las feministas introdujeron la problemática de la desigualdad de género y encontraron, digamos, una plataforma para hablar de sus padecimientos a través del lenguaje de la violencia y las retóricas de la victimización. Y en la estela de una serie de crímenes absolutamente ominosos en la Argentina, donde el cuestionamiento a la reputación sexual de las mujeres, estoy pensando, no sé, en los crímenes de la dársena, y varios otros, digamos, de fines de los años 90, en donde el cuestionamiento a la reputación sexual de las mujeres
involucradas había jugado sus cartas a favor de la impunidad, el lenguaje de la trata abrió un lugar para quienes habitaban los mundos del comercio sexual pudieran denunciar las injusticias y violencias que padecían sin que su reputación sexual pudiera ser un obstáculo. Y esto para mí es un saldo positivo. Pero los efectos de esta estrategia para mí fueron paradojales. El idioma de la trata produjo una jerarquización de las perspectivas de las trabajadoras sexuales respecto al comercio sexual, se mostró débil para lograr una mínima redistribución de recursos hacia esas personas, y aplanó la complejidad del problema al punto que terminó por ubicar a mujeres de sectores populares que habían hecho trabajo sexual en el pasado como victimarias. Creo que ofrecer estas paradojas puede dejar sabor a poco, pero la traducción de nuestras demandas a los lenguajes de los estados liberales no es un asunto sencillo, es un asunto complejo, de una complejidad que las feministas no debiéramos menospreciar. Y es posible también que no exista un lugar afuera de las paradojas, una manera de saltarlas y estar fuera de ellas, pero sí creo modos más lúcidos de reconocerlas y de intentar al menos explorarlas. Ya ahora, cerrando, dos precauciones que quiero pueden ayudarnos en este camino. La primera es reconocer que la jerarquía del género no se reproduce autónomamente de otras formas de poder social, como la clase o la racialización, y que para mí uno de los problemas fundamentales del lenguaje de la victimización, en el punto en el que me toca mirarlo, ¿no?, que es el de las políticas antitrata, es su dificultad para articularse en una comprensión interseccional que tome en cuenta la articulación de distintos vectores de opresión que están presentes en la situación que queremos abordar. Y en segundo lugar, que también el poder opera a partir de una multiplicidad de circuitos y no solamente de arriba hacia abajo, en la medida de lo que para Foucault era el poder soberano. Y acá no necesariamente para impedir una práctica, puede que lo mejor sea prohibirla. Digamos, el resultado puede ser más bien paradójico, como muestran, creo yo, hace mucho tiempo, las consecuencias de las guerras contra las drogas y las consecuencias en términos de criminalización de mujeres que mostré a propósito de las políticas contra la trata. Y por último también, si uno miraba, por ejemplo, para traer un ejemplo para ver si logro y mostrar esto más claramente, si uno miraba las trayectorias de las mujeres paraguayas que se insertaron en los prostíbulos 24x24, 24x24 es aquel sistema donde se vive y se trabaja en el mismo lugar, que es un sistema que ya casi no existe más y que fue en gran medida bastante desmantelado por las políticas antitrata. Uno puede ver en esa inserción los mismos problemas de un tallerista boliviano que va a trabajar al mismo lugar, digamos que vive y trabaja en el mismo taller, porque efectivamente que el empleador provea el lugar para vivir es ocasión para que se produzcan un montón de abusos. La relación laboral se hace más difícil de cuestionar y o abandonar. Ahora, uno puede mirar esa situación bajo el lente del derecho penal, identificar una víctima, un abuso, una intencionalidad y responsabilizar a un victimario. Esta intervención, que era la más corriente, lo que producía habitualmente es que las personas se quedaran sin lugar para vivir, sin trabajo, y alguien que la mayor parte de las veces no estaba ubicado a una distancia social muy grande, terminaba en la cárcel produciendo un daño dentro de toda una red de parentesco, que esto es otra cosa que me parece importante decir. Cuando una persona va a la cárcel, no se le hace un daño únicamente a esa persona, eso es parte de una ilusión liberal, las personas viven en redes de relaciones, entonces cuando una persona es criminalizada, sufre toda una red. Ahora bien, uno puede pensar en ese abordaje y puede pensar en otro abordaje, porque para mí siempre el problema de los talleres, lo mismo que los prostíbulos 24x24, era fundamentalmente un problema que podía ser pensado como un problema de acceso a la vivienda. O sea, políticas de vivienda que garanticen, digamos, un mejor acceso a la vivienda, permitirían eventualmente una mayor autonomía para esas personas y una mayor capacidad para negociar la relación laboral. Entonces, a esto me refiero con producir acercamientos tácticos a la ley, que tiene que ver con pensar que tal vez las mejores intervenciones contra la trata no son necesariamente aquellas que se plantean ese objetivo, pero no quiere decir que no existan, y que no sean recursos que podemos tratar de movilizar. Me parece que aquellas que se orientan a garantizar los derechos sociales y a redistribuir, y a una redistribución de la riqueza de modo tal que las personas queden en mejores condiciones para negociar sus vínculos laborales y producir sus modos de vida, son mejores intervenciones. Como señala Tamar Pitch, que es para nosotras una maestra en esto, la mayoría de las veces es la solución penal la que define el problema a su medida y no al revés.
La comprensión que yo creo necesitamos agudizar, insisto en esos 2 puntos, tiene que ver con producir lecturas atentas a la interseccionalidad, siempre operante en la situación, y actuar más informadas por una analítica del poder atenta a los regímenes de vulnerabilidad, de gubernamentabilidad y vulnerabilidad, uno podría decir también, que se dibujan siempre de una manera, digamos, impredecible, y orientarnos más por eso que lo que dice la letra de la ley. Desfetichizar la ley no quiere decir no utilizarla, sino admitirla como una herramienta a ponderar entre varias, una que tiene un filo particularmente complejo, avieso, y bueno, y las paradojas que yo traté de extraer en torno a los efectos de las políticas antitrata, tratan de procurar algunas preguntas para esos rodeos que pienso tan necesarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Escuchábamos a Cecilia Varela, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Ahora es la última exposición, es el turno de Virginia Cano. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de la materia ética de esa misma universidad y es investigadora adjunta del CONICET. También es activista lesbiana y feminista. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Ética Tortillera y la compilación Nadie viene sin un mundo, ensayos sobre la sujeción e invención de un emisme, o bueno, uno con X, digamos. Te escuchamos, Virginia. Bueno, primero agradecer la invitación, tanto al Instituto de Género y Mujeres como a la Secretaría de Género y Diversidad, y también a la RUGE. Es un placer estar acá. Como dijeron mis compañeras, este panel nos permite estar públicamente con personas con las que discutimos estas temáticas, y como dijo Ceci, van a estar presentes, pero no las hago cargo tampoco de lo que vaya a decir. Pero no podría decir nada de lo que vaya a decir, de lo que voy a decir, sin haber tenido las múltiples charlas e intercambios con Catalina y Cecilia, así que estoy muy, muy feliz de compartir este espacio. Yo quería empezar con 2 citas, un poco por vicio profesional. Soy filósofa, nos cuesta mucho pensar sin algún tipo de referencia de marco teórico, y voy a traer 2 citas que, a mi juicio, permiten volver sobre esta cuestión de las paradojas y los límites, ¿no? Y las necesidades también, un poco continuando en la línea de lo que planteaban mis compañeras. La primera cita es una cita de Judith Butler, de su texto Deshacer el género. Se las leo, dice lo siguiente: de hecho, si queremos procurarnos protección legal y derechos, es mejor que mantengamos la capacidad de hablar ese lenguaje. Pero quizás cometemos un error cuando tomamos las definiciones de quienes somos legalmente como descripciones fidedignas de lo que somos. Aunque puede que ese lenguaje establezca nuestra legitimidad dentro de un marco legal donde se esconden las versiones liberales de la ontología humana, en él no se hace justicia a la pasión, al duelo y al furor, todo lo cual nos saca de nosotros mismos, nos vincula a los otros, nos transporta, nos deshace, y nos implica en vidas que no son las nuestras, a veces de forma fatal e irreversible. Y la segunda cita es una cita de un texto que se llama Postdata sexual sobre las culturas del control, que es la introducción a un volumen que se denominó Críticas sexuales a la razón punitiva, compilado por Nicolás Cuello y Lucas Morgan Di Salvo. La cita es de ambos autores. Y dice lo siguiente: ha tenido lugar la emergencia de una moral securitarista que imparte una alianza entre el poder que provee el castigo y la sociedad que lo necesita, lo desea y lo consume como espectáculo. Las estructuras carcelarias se molecularizan, al punto tal que es necesario estar cada vez más atrapados y vigilados para sentirnos a salvo. Bueno, yo quería partir de estas 2 citas por 2 motivos. En primer lugar, porque, como señala la cita de Butler, es fundamental recordar la importancia del derecho como herramienta política, ¿sí? Reconocer eso. Creo que tanto Ceci como Cata se tomaron el trabajo de señalar la importancia estratégica que ha tenido el derecho como herramienta de transformación social, pero agrega Butler, y ahí es donde yo me sumo a su esfuerzo, es necesario no solo reconocer esa necesidad y los aportes que nos pueda dar la arena del derecho, sino también, dice, reconocer los límites del lenguaje con los que hablamos, ¿sí?
Yo obviamente me voy a tratar de centrar en este aspecto, ¿sí? En la necesidad de revisar críticamente nuestras propias estrategias y más puntualmente el lenguaje del derecho. Y aquí diría algo que de alguna manera también ya refirieron Cata y Cecilia, y es que el derecho es múltiple, ¿sí? Tenemos por suerte ahí un campo vasto, pero una de las cosas que observamos fundamentalmente, yo creo, en los últimos años, es la hegemonía de cierta matriz punitivista, ¿sí? Y ahí me viene bien el texto de Nicolás Cuello y Lucas Morgan Di Salvo, que señala esta emergencia de una moral securitarista, ¿sí? De modo que cuando esté pensando y reflexionando críticamente en torno al derecho, lo voy a estar haciendo a partir de este diagnóstico, ¿sí? De la hegemonía que ha cobrado el paradigma del derecho penal sobre la lengua del derecho. Acá hay algo que me interesa de lo que dice Butler también, ¿no? Que es la necesidad de pensar lo que nuestra lengua no dice, ¿sí? Dice, tenemos que ser capaces de hablar la lengua del derecho, pero dice, la lengua del derecho no lo puede decir todo. ¿Sí? A mí me interesa eso, ¿qué no puede decir la lengua del derecho? ¿Qué queda fuera del marco de la lengua del derecho? ¿Sí? Y el tercer aspecto que quería recuperar, y es un poco la segunda parte de mi exposición va a estar centrada en eso, es ver de qué manera esa moral securitarista, como dicen Lucas y Nicolás, se moleculariza, ¿sí? Y esta figura de la molecularización, ¿sí? O de, yo diría, para decirlo un poquito más, de manera más sencilla, cómo se nos cuela en otros lugares, ¿sí? Una de las cosas que a mí me va a interesar es pensar de qué manera el derecho de alguna manera desborda la arena legal, ¿sí? Y se convierte en un marco perceptual y afectivo que justamente no interviene solo a nivel de nuestras disputas en el derecho, y específicamente en el derecho punitivo, sino que pasa a ser una manera de interpretar el mundo, y de sentir el mundo, y de diagnosticar el mundo, y de mapear nuestros problemas sociales, y de determinar los modos en los cuales los podemos solucionar, ¿sí? Entonces, sobre lo que quisiera hablar es básicamente sobre dos cuestiones. En primer lugar, esa gran pregunta de Butler, ¿sí? ¿Qué no dice la lengua del derecho? Y más específicamente, ¿qué no puede ver la lengua del derecho penal? ¿Sí? ¿Cuáles son los márgenes, por así decirlo, de ese marco? ¿Qué queda por fuera? ¿Sí? ¿Qué no puede, ¿cuáles son las miopías, si ustedes quieren, del lenguaje punitivo o penal? Y en segundo lugar, cómo ese lenguaje, esa lengua penal, desborda justamente la arena del derecho y pasa a ser un marco perceptual y afectivo. Si la idea de marco perceptual y afectivo es una idea butleriana, se los comento porque estoy recuperando de alguna manera algunas de sus tesis más tardías. En primer lugar, entonces, les comentaba que lo que me interesaba señalar en esta reflexión crítica sobre los límites de la lengua del derecho, y más específicamente sobre la lengua del derecho penal, es señalar cuáles son esos aspectos, ¿sí? Que de alguna manera quedan por fuera de la lupa del derecho penal, ¿sí? Donde no enfoca ese derecho, ¿sí? Porque justamente, como señalaba tanto Catalina como Cecilia, ese derecho penal es un derecho articulado básicamente en torno a dos categorías, que son la de la víctima y el victimario. Acá sigo, como señalaron también las chicas, a Tamar Pitch, que es como una gran maestra para todas nosotras, ¿sí? Que nos ha permitido revisitar críticamente las herramientas del derecho penal. La estoy siguiendo bastante de cerca en lo que voy a señalar. Una de las cosas que señala Tamar Pitch es justamente cómo ese marco penal supone un dispositivo dual, ¿sí? Que va a determinar no solo el modo en que interpreto el problema social, sino también el tipo de soluciones disponibles, ¿sí? A nivel de la interpretación que esa herramienta del derecho penal permite, una de las cosas que señala Pitch es este carácter dual, ¿sí? Y dicotómico, que acota las posiciones sociales a dos roles básicos: el de la víctima, que sería quien recibe el daño y quien es paciente justamente, ¿sí? Quien ocupa el lugar de la no agencia en ese lugar, y por otro lado, como par complementario, el de el victimario, que sería quien es responsable, culpable y agente, ¿sí? Lo que va a señalar Tamar Pitch es que esta manera de aproximarnos, y esta lógica dual y opositiva entre la víctima y el victimario tiene muchísimos problemas, ¿sí? En primer lugar, porque tiende a una individualización del problema, va a señalar, ¿sí?
el problema estaría justamente en el victimario, quien sería el responsable y el culpable, y quien tiene que venir de alguna manera a saldar y a pagar. Esto es un grave problema, porque como sabemos, y aquí no necesito explicarlo porque hay muchas feministas, es que las cuestiones sociales no se dividen a nivel individual, sino que tienen que contemplar complejas situaciones sociales y entramados de responsabilidad que nunca pueden acotarse a esa individualización o personalización del problema. Como dice Tamar Pich, el problema del derecho penal es que es personalísimo y que su esquema de interpretación de las responsabilidades es individualizante, ¿sí? Ancla la responsabilidad en individuos particulares, cuando nosotros tenemos, como señalaban las chicas, una complejidad social que requiere la necesidad de complejizar nuestros esquemas de interpretación de manera tal que den cuenta, no solo de que las posiciones sociales no pueden acotarse a esos roles fijos, de hecho lo sabemos muy bien, a veces que somos pacientes, a veces que somos agentes, a veces que recibimos violencias, o maltratos, o destratos, etc., y a veces los ejercemos, ¿sí? Esas posiciones no son estancas, no son fijas, no son claras, sino que también en la individualización y personalización de la responsabilidad, lo que se borra, y esto es lo que a mí más me interesa señalar, es el carácter de las responsabilidades colectivas. Esas responsabilidades colectivas desde ya que son jerarquizadas y que son diferenciales, pero que son sumamente importantes a la hora de pensar estrategias y modelos de intervención que puedan dar cuenta de esas responsabilidades colectivas. Si terminamos solamente en la individualización y personalización de nuestros problemas, como dice Butler, la ontología liberal no puede dar cuenta de todas esas responsabilidades, todo ese gradiente y ese entramado de responsabilidades colectivas, que nos vinculan a los otros y que justamente nos sacan de nosotros mismos, ¿sí? Si de alguna manera el marco penal lo que deja por fuera es justamente las responsabilidades colectivas, y si lo tuviera que decir de alguna manera brutal, el lío, la maraña en la cual se articulan nuestras situaciones personales, singulares e individuales, ¿sí? Proponer lenguajes lo suficientemente complejos para mapear no solo responsabilidades individuales, sino ese complejo entramado colectivo que nos une a la vida de los otros, es de hecho una de nuestras preocupaciones fundamentales si queremos poder inventar o poder articular lenguajes que puedan dar cuenta de esa complejidad social en la cual estamos intentando intervenir. El segundo aspecto sobre el que querría centrarme es, y sobre esto quisiera hacer hincapié porque es un poco mi área más de interés y de análisis, que se vincula no solo a mi investigación, sino a mi pertenencia a la militancia, al activismo como lesbiana y feminista, es la manera en que ese marco, respecto al cual fuimos señalando algunas de las deficiencias, de los límites, de eso que no puede enfocar, no solo es un problema para el derecho, digamos, cuando estamos hablando la lengua del derecho y estamos desenvolviéndonos en la arena penal, sino justamente la manera en que ese lenguaje, esa lógica, trasvasa la arena del derecho y pasa a ser una manera de comprensión de nuestros problemas, ¿sí? Esto para mí se puede ver muy, muy bien a partir del 2015 y la hegemonía que cobró la figura del femicidio como un significante que articula gran parte de la militancia feminista, ¿sí? Efectivamente, sería muy inocente decir que cuando alguien dice ni una menos, lo único que está haciendo es interpelando al derecho y a la arena jurídica penal, ¿sí? Evidentemente mueve y articula una sensibilidad de época, un modo de comprender, y de hecho fue el significante que consiguió masificar nuestra lucha feminista, fue aquel que pudo anclarse en la sociedad, ser recibido socialmente, lo que habla justamente de que este marco es un marco que fue pasible de uno masificarse y luego de ser comprendido a nivel social, ¿sí? Esto para mí, Cata lo señalaba muy bien, bueno, el feminismo actúa en un mundo, ese mundo tiene modos de comprensión, una sensibilidad disponible que hace que determinados lenguajes sean más exitosos, ¿sí? Una de las cosas que volvió muy exitoso ese significado tuvo que ver con que los medios masivos de comunicación se dieron una gran panzada a la hora de articular un discurso en torno a la lengua penal y en torno a los crímenes, ¿sí? A los crímenes de mujeres en primera instancia, y luego por suerte se fue pluralizando y no acotándose pura y exclusivamente. En segundo lugar, lo que quisiera señalar en ese sentido es que justamente esta matriz, como señalaba, por ejemplo, en la pregnancia en los medios masivos de comunicación, no solo se articuló a nivel de la sociedad en general, sino también a nivel de los modos de tramitación de los problemas personales, interpersonales y al interior de nuestros colectivos de activismo, militancia
políticos, ¿sí? Una de las cosas a las que asistimos en los últimos años es a la proliferación de escraches, denuncias públicas, expulsiones de espacios de militancia, y en términos generales a todo eso que se conoce actualmente, o que se articula en torno a la figura de la cultura de la cancelación, ¿sí? Bueno, ese es un lugar para mí muy claro a la hora de entender esta idea del desborde de la arena penal, ¿sí? Ahí tenemos un modo de tramitación que articula en torno a la lógica de la víctima y el victimario, del crimen y el castigo, y que pasa a ser un modelo de resolución que nada tiene que ver con una disputa ni con el derecho, ni necesariamente invoca a las instituciones que podrían aplicar el derecho, sino que es un modelo de comprensión de nuestros problemas, de tramitación de esos problemas, y lo último que quisiera señalar en ese sentido, para tirar algunas líneas no conclusivas, sino de apertura de esto que venimos señalando, es que pone a rodar cierta pedagogía afectiva. Y esto para mí también es algo muy interesante a la hora de reflexionar sobre estos desbordes, ¿sí? ¿Qué tipo de afecciones, qué tipo de pedagogía sentimental se articula en torno a este dispositivo o esta lógica del crimen y el castigo, ¿sí? Y aquí querría volver un poco a eso que dice Butler, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer justicia, dice Butler, a el dolor, ¿sí? A todo eso que nos saca de nosotros mismos y nos liga a los otros? Y yo creo que ahí hay una paradoja, como decía Cecilia, en torno a los límites del derecho penal y las pasiones que pone a rodar, ¿sí? Son pasiones que, como también señala Nicolás Cuello, Lucas Morgan, y en términos generales muchas de las personas que están reflexionando críticamente en torno a la hegemonía del marco punitivo, son pasiones centradas en torno al miedo, al deseo de seguridad, al pedido de castigo e incluso de venganza, ¿sí? Aquí la idea no es discutir necesariamente qué afecciones tiene cada uno, sino pensar cómo estos marcos de alguna manera rajan determinada sensibilidad, propician determinada sensibilidad que muchas veces puede ser contraproducente respecto de los efectos que nosotros queremos generar. Y aquí ya en términos de pensar la apertura a ciertas conclusiones y demás, querría decir que estas pasiones son pasiones extremadamente inmunizantes, ¿sí? El miedo nos tira para adentro, digamos, el deseo de venganza nos separa radicalmente de los otros. La idea de que hay alguien que es culpable y que produce un daño del cual yo solo soy víctima y receptor, crea la sensación de que somos personas muy, muy distintas, con responsabilidades discretas, muy diferenciales, en vez de pensar justamente el carácter interdependiente, no solo de nuestra responsabilidad, sino de nuestras vidas, y los modos en que estas vidas se tejen, ¿sí? ¿Qué tipo de pasiones podríamos poner a rodar que en vez de encerrarnos para adentro, digamos, de inmunizarnos, sean capaces de abrir esa condición extática que nos liga a los otros de manera tanto fatal como feliz muchas veces? Me parece que hay algo en torno a los modos de pensar la reparación, el tipo de afecciones y de pasiones que se ponen a rodar en las maneras en que interpretamos e intentamos solucionar nuestros problemas, que parece quedarse corta o cortos cuando se hegemoniza justamente este esquema punitivo o esta lógica del crimen y del castigo, de la víctima y del victimario. Uno de los desafíos más grandes en ese sentido, y aquí puedo recordar, entre otras, a Angela Davis, es justamente superar, dice, los límites carcelarios en nuestro horizonte de justicia. Y aquí querría solamente decir dos cositas, como para abrir al intercambio, y que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Y que es la pregunta por qué nos repara, y qué constituye un horizonte de justicia feminista, un horizonte de justicia lésbico, un horizonte de justicia trans, y en términos generales, básicamente, ¿qué podría ser un horizonte de justicia y de reparación de esa red de complejidad, de entramados colectivos que vinculan, de manera, por supuesto, diferenciada y jerarquizada, nuestras vidas a las vidas de los otros? ¿Sí? Me parece que ahí hay un desafío muy, muy grande en términos de nuestra imaginación política, de superar muchas de las estrategias que a veces nos terminan encorsetando y nos muerden la cola, de alguna manera, porque nos arrojan a la encerrona de pensar que bajo la lupa de las responsabilidades individuales y de los castigos en ese sentido individuales, se abriría algo así como el horizonte de justicia. Solo para hacer justicia a esta reflexión hay que decir que ninguna palabra lo dice todo, ningún marco es capaz de mapear la complejidad de las relaciones sociales, de las responsabilidades,
Y en ese sentido, cualquier crítica tiene que ser consciente que no va a haber un lenguaje superador que pueda dar cuenta de todo, ¿sí? Y vamos haciendo camino al andar, y como dijo Donna Haraway, el lenguaje feminista es un lenguaje tartamudo, entonces hay que poder revisitar, hay que poder reverberar, y comprender ese carácter paradójico, como señalaba Cecilia, complejo muchas veces de nuestras propias estrategias, no para castigarnos y flagelarlos, digamos, sino para pensar cómo podemos potenciar esas estrategias, esos lenguajes, y cómo muchas veces también es necesario revisitar críticamente esas mismas estrategias que en determinados momentos nos permitieron conseguir determinadas conquistas, ¿sí? Y esto querría dejarlo en claro, cuando presentamos exposiciones críticas respecto de estas matrices, no estamos desconociendo ni los esfuerzos, ni las buenas intenciones, ni los logros que muchas veces se consiguen con esas estrategias. Lo que estamos haciendo es lo que venimos haciendo siempre, históricamente, les feministas, y es justamente repensar y, con suerte, ampliar esas mismas estrategias que nos sirvieron en un momento, pero que quizás se empiezan a mostrar, por lo pronto, deficientes, precarias, necesitadas de una revisión y un parate, por así decirlo, y un poco en esta línea creo que se articulaban nuestras tres exposiciones. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Estábamos escuchando a Virginia Cano, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Con ella terminamos la tercera intervención de esta charla organizada por el Instituto de Estudios de Género y Mujeres, el IDGEM, Feminismos y la Lengua del Derecho, Historia, Límites y Desbordes. 3 exposiciones interesantísimas con muchísimo para pensar, para reflexionar. Ahora vamos a dar paso a la última parte de nuestra actividad, que es abrir a la posibilidad de que hagan intervenciones, preguntas, que como decíamos las pueden escribir en el chat de Zoom o de Facebook. A las 7 ya deberíamos cerrar, pero tenemos un buen tiempito para poder intercambiar. Antes de eso, muy brevemente, le damos la palabra a la secretaria de la Federación Universitaria de Cuyo, a Macarena Barbato. ¿Estás ahí, Maca? Bueno, me parece que está con alguna dificultad de conexión, Macarena. Bueno, nos interesaba escucharla, aunque sea brevemente, porque además de ser coorganizadora de la actividad, ella representa a la Federación de los Estudiantes en esta universidad. Bueno, en todo caso, en otro momentito, apenas retome su conexión, seguramente lo va a poder hacer. Entonces pasamos de lleno a la parte del debate, que la va a llevar adelante Milagros Martín, también de nuestro equipo de IDGEM. Mili. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a las disertantes por haber estado y por todo lo que nos han compartido. Bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas. Voy a empezar con las que han dejado en los comentarios de Facebook, que son los que registré primero, y luego pasamos a las que están dejando ahora en el chat de esta reunión de Zoom. Bueno, en Facebook preguntaba Virginia Sadler, una pregunta general, la puede responder cualquiera de las disertantes. Dice, tiene una pregunta en cuanto a los límites de la democracia liberal, que utiliza la categoría de las violencias como gran marco de los derechos de las mujeres. Dice, que el anteproyecto de ley legitime el poder de los objetores de conciencia por sobre el derecho al aborto. ¿Eso debemos ubicarlo como límites a esta democracia o es más bien una contradicción propia del funcionamiento de esta democracia? Yo no sé si terminé de entender bien la pregunta, pero bueno, ahí está. Ceci está también ahí. Pero lo que nosotras creo que reconstruimos tenía que ver con el paradigma de los derechos, pero los objetores de conciencia, no sé bien ahí. Por ahí, me la repetiste la pregunta porque nosotros yo estoy tratando de pensar el derecho penal concretamente, pero el derecho es más, como decía Vir, tiene más posibilidades, ¿no? La pregunta
Y ahí el derecho al aborto, perdón, me quedé con eso, el claro, derecho al aborto no dice, correspondería a lo que estamos diciendo, pero lo de los objetores ahí, perdón. claro, dice que el anteproyecto de ley legitima el poder de los objetores de conciencia sobre el derecho al aborto, es decir, por encima al derecho al aborto. ¿Eso debemos ubicarlo como límites a esta democracia o es más bien una contradicción propia del funcionamiento de esta democracia? Yo creo que con los derechos, no sé, que ahí mis compañeras es una negociación. Creo que tenemos los derechos que conseguimos, que podemos construir. Me parece que no sé bien que contestar esta pregunta. Me parece que los derechos no son coherentes en principio, en general. Y en esto en particular, tampoco, digamos, que los derechos son resultado de negociaciones muchas veces contradictorias. En este caso, entraría por ahí mi respuesta. No sé bien si mis compañeras quieren decir algo a este respecto. Yo, desde lo personal, no estoy totalmente informada del debate, que creo que con la presentación del proyecto el 17 se desencadenó un poco hoy el debate, entonces no lo tengo leído y no conozco las distintas posiciones que seguramente ya están circulando. Pero hoy me llegó un mensaje de WhatsApp de Catita Ross, escribió una cosa con la que me sentí identificada y un poco tiene que ver con algo de lo que traté de conversar. Ella da una serie de argumentos y termina concluyendo, ella considera que están sobreestimadas los problemas que se están planteando en torno al objetor de conciencia y dice, pensemos entonces estratégicamente, no nos sirve una ley que diga lo que queremos que diga, nos sirve una ley que haga lo que necesitamos que haga. Y me pareció algo bastante interesante, o sea, yo estoy más preocupada porque puedan realizarse abortos y las personas que vayan a realizarse aborto, comparto con ellas esa preocupación, digamos, me preocupa más que quienes quieran y deseen hacer abortos, pueden hacerle abortos a personas que quieran tener abortos, a regular la objeción de conciencia. O sea, si lo primero, a mí me preocupa más que se garantice lo primero, que en realidad lo segundo. Pero nada, esto es como una primera impresión de lo poco que pude ver el día de hoy. Busquemos que la ley nos garantice por lo menos un piso frente a la situación que tenemos hoy por hoy y no necesariamente una ley que nos represente en nuestros deseos. Bueno, bien. Sí, Virginia, comenta, no hay problema. No, muy de acuerdo con mis compañeras, ¿no? Primero la cuestión estratégica, segundo, lo importante es que salga algún tipo de ley que amplíe el acceso, el derecho a abortos no punibles, pero es interesante esa marca, ¿no? Yo acá, siempre un poquito descentrada, pero en términos de políticas discursivas, que quede asentado la objeción de conciencia es un modo de dejar una herida en la ley, digamos, ¿no? La herida respecto del no consenso, es una manera de señalar que es objetable, de alguna manera, y a mí ahí creo que esas cosas, bueno, hacen a la legitimidad de esa ley, ¿no? Al menos, si bien estoy de acuerdo que hay que ver qué podemos sacar, y esto es una negociación muy larga, y que es preferible que salga la ley con la objeción de conciencia, bueno, también es justo que nos lamentemos, ¿no? Porque ¿qué derechos salen con esa objeción de conciencia? ¿En qué otros derechos encontramos esa posibilidad cuando lo que estaríamos garantizando es el acceso a la salud y al control de nuestra propia natalidad? Y es interesante pensar qué rastro deja de esta discusión y de este debate social que nunca se salda completamente, ¿no? Bien, le doy la palabra a Macarena, si está ahora, que había tenido un problema con internet y ya me avisó que está. Gracias, Mili. Bueno, no voy a poder encender la cámara, espero que me puedan escuchar ahora sí, porque nada, estoy con pésima conexión, pero no quería dejar de agradecer al Instituto de Género de Loncuyo por invitarnos a participar de esta actividad, como así también agradecerle a las compañeras que hoy han expuesto. Me parece que son debates muy necesarios y que hay que siempre celebrarlos. Además de también significar e implicar instancias de formación. Creo que eso es algo para destacar
enormemente como estudiante que haya compañeras dispuestas a siempre estar compartiendo su conocimiento, su trayectoria y sus recorridos. Así que no mucho más que eso, celebrar la instancia y agradecer mucho. Bueno, muchas gracias, Maca. Ahora seguimos con la próxima pregunta. Bien, había leído la de Virginia Sadler. Después Soledad, también por Facebook, ha hecho 2 preguntas. Por un lado, es una pregunta concreta para Cecilia, si puede repetir cuál es el libro que aborda la cuestión de la industria de la asistencia y desarrollar algo de eso. Y por otro, para Virginia, si podría ensayar algún ejemplo para pensar otros horizontes de interpretación que se distancien de la búsqueda del castigo. Cuento, el libro de Laura Agustín se llama La industria del rescate, tiene algunos otros. Ella armó un poco ese concepto provocativamente en oposición a la industria del sexo, ¿no? A la denominada industria del sexo, ella opone, digamos, una industria del rescate, y con eso se refiere tanto a burocracias estatales como a ONG que operan en espacios transnacionales, supranacionales, y en esos mundos disputan fondos para la asistencia a las víctimas. Y digamos, la crítica que ella construye respecto de la industria del rescate es que, bueno, los fondos, digamos, que son disputados terminan mucho más a manos de los expertos y a la reproducción de las experticias que llegan a las personas, digamos, que viven del comercio sexual. Pero bueno, después si hay algún espacio, si quieren puedo dejar algunos títulos y links para que la lean. Es una autora maravillosa. Cualquier cosa se puede enviar, nos lo puedes mandar al correo del IDGEM, Virginia, y nosotras lo podemos publicar desde las redes para que quede escrito y bien referencial, digamos. Por las dudas reitero la pregunta que iba para Virginia, de parte de Soledad, a través de Facebook. Pregunta si podría ensayar algún ejemplo para pensar otros horizontes de interpretación que se distancien de la búsqueda del castigo. Sí, y ahí diría 2 cosas. Primero, un poco con lo que inicié, que el derecho no es solo el derecho penal. De hecho, la crítica, la hegemonía del derecho penal por sobre el paradigma de derecho intenta un poco señalar esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra apuesta para reconstruir el tejido social? Y a mí me parece que tenemos un montón de experiencias a nivel de conductas legislativas que se apartan del recurso a lo punitivo y que han sido herramientas muy transformadoras, y a mi juicio esos son los horizontes de real justicia, las transformaciones sociales, digamos, las que contemplan los procesos de transformación colectiva. Aquí mencionaría solo algunos. Por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, excelente dispositivo legislativo e institucional que no tiene nada que ver con una aproximación punitiva y que intenta un proceso de transformación colectivo y sostenido a lo largo del tiempo. Eso me parece que es un buen lugar para pensar. En términos de las conquistas de los colectivos LGTB, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, son todas herramientas jurídicas que intentan justamente reconocer una inequidad social y que intervienen a nivel de una transformación respecto de esas condiciones de convivencia social, digamos, ¿no? De cómo repensar, si quieren voy a usar una metáfora que quizás me arrepienta, el contrato social, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, porque yo me refería a los modos de tramitación por fuera del derecho, y aquí justamente más allá de estos ejemplos que me vienen rápidamente, que hacen uso del derecho, pero no del derecho punitivo, creo que muchas veces el desafío justamente es superar. Una de las cosas que me ha pasado mucho al interior de colectivos activistas es que frente a una denuncia, un malestar al interior del colectivo, etcétera, aparece la idea de que si no se expulsa, si no se denuncia, si no se vuelve pública esa denuncia, justamente no se hace nada, ¿sí? Como si no hacer lo que se espera en términos de esa lógica de la demanda del castigo es no hacer nada. Y eso lo que ha ocurrido muchas veces para mí es obturar la posibilidad de tomarnos el tiempo para pensar estrategias situadas, justamente, ¿no? Estrategias de intervención específicas que no respondan ni a la demanda
de castigo necesariamente, ni a la demanda del tiempo, ¿no? Para mí hay algo en lo que funciona muy bien el paradigma penal, que es como si resolviera rápidamente, ¿no? Tiene una resolución espectacular de alguna manera, que es el castigo. El castigo, de hecho, tiene toda una tradición en términos de un castigo que ha sido espectáculo público y que luego muchas veces, se ha hecho cargo de la institución, etcétera, y lo que vemos para mí ahora es esa reespectacularización del castigo. Entonces creo que una de las cosas es pensar que no tenemos una respuesta única para construir justicia y que hay que pensarla puntualmente, ¿sí? Yo estoy pensando, por ejemplo, en los casos de violencias, maltratos, destratos y a veces incluso desencuentros al interior de los espacios de activismo que se han resuelto muy rápidamente con expulsiones o denuncias públicas, y que hubo otras propuestas como de armar instancias de diálogo si las personas estaban dispuestas al diálogo, o de formación o de acompañamiento psicológico, ¿sí? Y creo que el punto es ir haciendo proliferar esas estrategias, que hay que tomarse el tiempo y básicamente leerlas de manera situada. Entonces diría que ahí lo más interesante que yo he encontrado han tenido que ver con estrategias más de corte, me sale pedagógico, que no sé si es la palabra exactamente, pero sí, que no tengan que ver con un castigo, sino con una aproximación, una interpelación, un acompañamiento, que me parece que justamente abre a pensar otros modos de resolución, ¿sí? Y nuevamente, la no individualización. En general, mi experiencia es que si hay situaciones de malestar, y aquí prefiero no hablar de violencia, son estructurales, más que estructurales, son colectivas, ¿sí? Hay una responsabilidad ahí que, si bien se ancla a veces en dos personas, se mantienen por el colectivo. Entonces el colectivo tiene que encontrar la manera de hacerse cargo, de resolver y de pensar esa responsabilidad compartida. Si solo castigamos individualmente, el colectivo se queda tranquilo, ¿sí? Ahí me parece que el trabajo más difícil muchas veces es mirar a esa complejidad, atender a esa complejidad y esa singularidad de cada situación. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, y también Cecilia antes por la respuesta. La siguiente son dos consultas juntas. Dice Andrea Gutiérrez. Quería dejarles dos consultas si se pueden retomar en algún momento. Para Catalina, si puede repetir la conceptualización que mencionó de Tonkonov y algunos textos de referencia para profundizar al respecto. Para Cecilia, en el cruce del que habló entre políticas antitrata y perspectiva laboral, recuerdo que había también otro tipo de presentación del Ministerio de Trabajo, como el seguro de capacitación y empleo. Quería saber si en el trabajo de campo que realizó tuvo algún acercamiento a esa política, y en ese caso, si registró alguna observación, efecto, etcétera, que pueda comentar. Si quieren, empezamos por Catalina, la primera pregunta. La reitero, es si puede repetir la conceptualización que mencionó de Tonkonov y algunos otros textos de referencia para profundizar al respecto. El texto de Tonkonov, bueno, empiezo por la conceptualización. Tonkonov tiene un libro que se llama El lado oscuro del espejo. Bueno, lo paso, no lo recuerdo bien. Tiene varias intervenciones ese texto. Ese libro es bellísimo. Él toma el asunto de la violencia como un significante amo, dice, haciendo referencia al psicoanálisis lacaniano, un significante amo que estructura, podríamos decir, los límites, el exterior constitutivo de nuestro orden civilizatorio. Allí donde alguien dice violencia es que se fracturó ese límite, poniendo en peligro un orden civilizatorio contemporáneo. Entonces, es un dispositivo semiótico, la violencia, la denuncia de violencia, porque uno no dice violencia y ya está, cuando decimos violencia estamos denunciando esto, no es que no se dice violencia y es descriptivo, es simultáneamente una denuncia, y es la denuncia de que se fracturó algo de las prohibiciones fundamentales de un orden simbólico determinado. Las prohibiciones fundamentales, eso que no es tolerable en el orden civilizatorio, y que reclama inmediatamente una restitución, una reparación, un arreglo, para ese sujeto y para otros. Esa es la conceptualización que hace Tonkonov, pero lo hace también
pensando el contexto contemporáneo. A mí me parece que es buenísimo. También se pueden pensar, y acá por ahí después Cecilia o Virginia pueden seguir incluso, otros autores también que piensan como esta categoría de violencia, que se denuncia y reclama un castigo restitutorio del orden, supone también un sujeto víctima, porque la violencia no es un término que se use como en otros periodos para hablar de violencias estructurales, violencia económica. La violencia está anclada a un sujeto, alguien que produce un daño, es parte de la lengua liberal. Produce un daño, produce una víctima y hay un victimario por detrás, y juega o se arma con el lenguaje también de las víctimas y de las reparaciones del derecho penal. Me parece que se pueden pensar también con otros autores que han pensado, por ejemplo, Gatti, para pensar la emergencia de los colectivos de víctimas, o Fasán, que ha pensado como la emergencia de la necesidad del castigo, como pulsiones del mundo contemporáneo, en construcciones de espacios securitistas, para usar algo de lo que traía Vir. Estas figuras son las centrales. Después, ahora, me fijo bien cuál es el nombre correcto del texto de Sergio Tonkonov para compartirlo. Incluso el libro está en digital, que lo podemos también enviar, que es muy bueno. La oscuridad y los espejos, ahí está. Ahí está Marisa, que me salvó con... Ese es el libro de Tonkonov, La oscuridad y los espejos. Bueno, si les parece este tipo de preguntas con nombres de libros y esas cuestiones, luego se las traspaso por el mail, justamente para que puedan responderlas por escrito, y lo dejamos a disposición a través de las redes sociales del IDGEM. Bien, de ese comentario también había una pregunta para Cecilia, que dice: en el cruce del que habló entre políticas antitrata y perspectiva laboral, recuerdo que había también otro tipo de presentación del Ministerio de Trabajo, como el seguro de capacitación y empleo. Quería saber si en el trabajo de campo que realizó tuvo algún acercamiento a esa política, y en ese caso, si registró alguna observación, efecto, etcétera, que pueda comentar. Sí, si yo no me equivoco, el seguro de capacitación y empleo fue una gestión de AMAD, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, o sea, fue con una inspiración como una búsqueda de alternativas a la prostitución. No fue necesariamente articulado como una política antitrata, es decir, una política para personas identificadas en allanamiento, sino que tenía que ver más con una elegibilidad como víctimas de la prostitución, o una búsqueda de alternativas laborales a la prostitución. Yo no tuve un acercamiento a la implementación de ese seguro, creo que su alcance fue bastante pequeño en términos de personas, pero también bastante pequeño en términos de números. No sé exactamente el importe monetario, digamos, del seguro, pero lo que fue la extensión, digamos, del seguro fue el Echazazen, actual Potenciar Trabajo, que a junio del año 2016, recién me fijé los datos, era $200, a cómo va la economía del país, creo que hoy por hoy en dólares debe ser un importe todavía menor. Es decir, es un importe, la verdad es que bastante pequeño, y que claramente el trabajo sexual en ese contexto sigue siendo muy rentable. O sea, las políticas de rescate no lograron ahí producir... a garantizarles a estas personas un ingreso para aquellos casos, para aquellas personas que quieran abandonar la prostitución, porque claramente termina siendo bastante más rentable, y además de que el trabajo sexual tiene otros beneficios, que no tienen únicamente que ver con el dinero que se gana, sino ciertas potencialidades que tienen los trabajos informales, como la posibilidad de ser compaginado con la maternidad. O sea, la flexibilidad en algunas situaciones es algo también muy interesante, pero no tengo un acercamiento puntual no tuve puntualmente un acercamiento al seguro de capacitación y Bueno, muchísimas gracias a ambas. Ahora pasamos a las preguntas que se han hecho acá en el chat de Zoom. Empiezo por Valentina,
que había preguntado si podemos pensar que la construcción de la categoría víctima y de sujetos víctimas viene reforzándose con los feminismos liberales. Y dice cuáles serían los riesgos, y que piensa sobre todo en un escrache de uno reciente, de una chica hacia un taxista y un taxista. Quisiera contestar una parte al menos, y después les doy la palabra. Que por ahí diría que más que los feminismos liberales, lo paradójico de la situación es que los feminismos que se llamaron radicales en el último tiempo, fueron por ahí los que radicales, porque se identificaron incluso con una línea marxista, algunos eran Radfem, bueno, los nombres de los grupos de acá era Fría y Radfem, creo, esto no son los únicos, pero digo, paradójicamente, estos feminismos considerados radicales o que se autoidentifican opuestos a un feminismo radical, a un feminismo liberal, son los que más abonaron una analítica de víctimas y victimarias, porque también, y acá también por ahí le doy el lugar, esta analítica de las víctimas y los victimarios que trae este problema a la hora de resolución de los conflictos, surge de una matriz muy heteronormada, y esto también está bueno decirlo, que supone un sujeto mujer, no está dicho, pero está supuesto cada vez, que hay un sujeto mujer que es de alguna manera víctima, y un sujeto varón, todo cis, ¿no?, que es el victimario. Y está en la matriz, porque está en la matriz de hechura, de confección de esta analítica de las violencias, que le imprimimos pequeñas torsiones, pero en la matriz hay una intelección, una matriz heteronormada. Y el feminismo radical, el feminismo de la Radfem, el feminismo de Fría, son feminismos muy heteronormados en este punto, y que producen narrativas de varones maltratadores, violentos, y mujeres víctimas. Yo quería solamente señalar la paradoja contemporánea de que nuestros feminismos radicales, que se oponen al feminismo liberal, son los que en el último tiempo más actuaron bajo las lógicas de análisis liberal. Después las compañeras quieren terminar el resto de la pregunta. Porque preguntaba por el caso de Rosario, ¿se acuerdan? Si alguien quiere. Bueno, no sé si Catalina o Virginia quieren hacer algún otro comentario. Lo del caso del taxista, están preguntando el de... Sí. Sí. Bueno, ahí es interesante para mí ver esto de los efectos de las pedagogías afectivas, ¿no? Yo una de las cosas que detecto, no yo, sino muchas personas detectamos, es la manera en que esta matriz de intelección provoca muchos temores, ¿sí? El reverso, para mí, a ver, voy a organizar, estoy un poco desordenada. La proliferación de denuncias, de escraches, de la puesta en palabra de toda esa diversidad de experiencias que se articula ahora en torno al lenguaje de la violencia, para mí tuvo una gran virtud, que es la puesta en palabra, ¿sí? Eso creo que el feminismo tiene una gran tradición en el sentido de defender las políticas discursivas, la capacidad de decirnos, de narrarnos, ¿no? Y creo que en ese sentido hubo un acompañamiento colectivo que vino de la mano de la puesta en discurso a partir del paradigma de las violencias, y que eso en algún sentido fue muy liberador, digamos, porque abrió la posibilidad de enunciar experiencias dolorosas, por fuera de la pedagogía del silenciamiento y de la vergüenza a la que fuimos sometidas históricamente, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que reconocer la importancia de esa puesta en discurso. Ahora, ese discurso tiene efectos que van más allá de el mero hecho de permitir a las personas enunciar sus experiencias de padecimiento, de dolor, sus heridas singulares, ¿no? Y que tiene efectos que desbordan
ese primer momento que para mí es muy liberador y sanador, que es poder poner en palabras, digamos, ¿no? Encontrar algunas palabras para esas experiencias dolorosas y constitutivas de nuestros trayectos individuales. Yo creo que el reverso tiene que ver con una pedagogía paradójicamente del miedo, que viene luego de esa puesta en discurso, y es que muchas veces la proliferación de esos discursos genera un pánico, ¿sí? Se ha hablado del pánico sexual, del pánico moral, y a mí me parece que esta experiencia es muy sintomática, ¿sí? Es algo que se observó mucho con los adolescentes. Yo no trabajo particularmente en ese campo, pero creo que es un lugar muy interesante para ver cuáles han sido los efectos afectivos de la proliferación casi apabullante de denuncias públicas en torno a abusos, violencias, violaciones, etc. Y es un gran temor. Paradójicamente, esa puesta en discurso que apuntaba a superar la vergüenza y el silenciamiento produce, sin embargo, un efecto bastante semejante al que producía la vergüenza y el silenciamiento, y es el temor. Y creo que ahí, por lo poco que vi, porque tampoco es que seguí tanto el caso, pero por lo poco que fui entendiendo, yo lo que veo es una persona muy asustada, básicamente, y una persona que no está asustada porque es demente, está asustada porque estos discursos son performativos, como dice Butler, tienen una serie de efectos, y es que esa proliferación de retóricas, no solo retóricas, sino de relatos más bien, de relatos de violencia experimentada, genera un gran temor. ¿Sí? Y me parece que quedarnos en este discurso de la víctima y el victimario tiende justamente no solo a reponer lógicas neoliberales, lógicas heterociscentradas, sino también a contribuir en la propagación de una pedagogía del miedo, ¿sí? No es que yo tenga una resolución para esto, simplemente es una evaluación respecto de los efectos no deseados de esa proliferación de discursos en torno a la violencia, que a mi juicio ha generado paradójicamente un gran temor también en quienes tuvieron el coraje de poner en palabras, ¿no? Por eso me gusta un poco la figura de la paradoja, como decía Ceci, porque muestra esos dos lados son inescindibles por otro lado, ¿sí? Uno no puede quedarse con lo que quiere de esas políticas discursivas y deshacerse, hay que abordarlas en su complejidad. Y para mí este caso, entre muchos otros, tiene que ver con esto, con que muchas veces ponemos a rodar desde nuestros propios discursos activistas retóricas que producen gran temor, ¿sí? A veces incluso allí donde no necesariamente está ocurriendo. Solo para pensar en esos efectos paradójicos de las pedagogías afectivas que suponen estos marcos de intelección, ¿no? Bien. Una cosa que yo quiero Sí. agregar una cosita. Esta chica interpretó el evento en el taxi como un intento de captación para una red de trata, entonces querría como decir unas cositas sobre esos temores, y que también tiene que ver con una pedagogía transnacional. Esta asociación, que primero yo no la entendí, que ella hace Mujer Pizza, es algo que viene de Estados Unidos y donde digamos, hay una idea de una suerte de código de pedófilos donde mujer, yo no entendía primero por qué pizza mujer. Bueno, eso es un código que está escrito en Estados Unidos como una forma en la cual los pedófilos, no sé cuánto hay de fábula, cuánto hay de cierto en esto, pero es algo que viaja por las redes sociales, entonces también son pedagogías que circulan transnacionalmente, y ella interpretó este acontecimiento en el taxi a partir, digamos, de un discurso que circula transnacionalmente. Y después, puntualmente, yo seguí durante mucho tiempo la cuestión de las desapariciones de pibas para la trata de personas, tendría varias cosas para decir sobre eso, pero una que querría señalar es cómo esta geografía del miedo, que se fue dibujando un poco en relación a lo que plantea Vir, invierte lo que las feministas, no sé, 20 años atrás pensábamos. O sea, ¿qué veníamos? Nosotras veníamos a denunciar que el espacio doméstico era aquel en el cual sufríamos violencias, abusos. Digamos que la familia no era un lugar seguro. Y todas estas pedagogías antitrata, de algún modo fueron invirtiendo esto y construyendo el espacio público como un espacio completamente hostil, pero la contracara de eso es que la familia es un lugar seguro, que esa es la parte que a mí me parece bastante complicada. Fíjense que cuando circulan las búsquedas de chicas, que la mayoría de las veces las chicas aparecen, y estos son datos de la Oficina de Personas de Menores Extraviados, y datos muy buenos, producen excelentes informes, aparecen, lo que pasa es que la noticia sobre la aparición no circula con la misma fuerza, entonces la sensación que queda es que están desapareciendo pibas, y eso no es necesariamente
así, pero muchas veces a mí me llama la atención cuando alguien postea y dice, ya apareció, está con la familia sana y salva. Y estar con la familia se transforma en un sinónimo de estar sana y salva. Entonces ahí para mí hay una naturalización de la familia como un espacio de bienestar, cuidado, que invierte algo que los feminismos años atrás sostenían, que es que la familia podía ser un lugar peligroso. Y siguiendo además trayectorias de pibas que efectivamente habían abandonado, digamos, sus hogares, hay historias, digamos, de abuso y de violencia que creo a veces no podemos como feministas entender, terminar de procesar bien. Por supuesto que esas huidas se dan en un marco de muchísima vulnerabilidad, no estoy diciendo que esto es una huida maravillosa y de una película de Hollywood, pero que también están, que la familia no es un espacio tan seguro. Ahí un poco me fui por otro lado, pero me parece que ahí se dibuja una geografía del miedo diferente que también nos trae cosas para pensar. Bien, voy a leer la última pregunta. Les pido que tratemos de ser breves con la respuesta porque a las 7 en punto se corta la reunión por la misma configuración de Zoom. ¿Qué opinión tienen sobre la presencia extendida de protocolos en lugares de trabajo y organizaciones del campo popular? Los protocolos en realidad son para mí el efecto de una estrategia de acción inmediata que en muchos espacios de resolución de conflictos en distintas instituciones, que en muchos espacios abrieron otras cosas. Pienso, la verdad es que no conozco gremios, conozco la del sistema universitario un poco más, y surgieron un poco en esta, digo yo, segunda versión del paradigma de las violencias después del 2015, que impactó en todas las instituciones, y una de las estrategias más rápidas que surgieron para implementar fueron los protocolos. Pero con los protocolos, que tienen sus límites, que los están viendo en distintos espacios, se está viendo cómo hacer, cómo sería implementar un protocolo ante una situación de violencia con dos personas que están trabajando en un espacio, que están asistiendo a una misma universidad. No es un instrumento sencillo de aplicar. Pero más allá de los protocolos, los protocolos abrieron muchos espacios de otras cosas, digo, en las universidades, en materias, cursos, interés. Digo, esto es lo que yo pienso de los protocolos. Los protocolos fueron una instancia, un instrumento para reparar, podemos decir, que tiene un corte punitivo, ciertas situaciones, bueno, hay una persona que acosa a otra, bueno, hay una interrupción de esa situación que alguien hace, la institución, quien fuera, y va a tener un corte punitivo necesariamente, pero es bastante más que eso, diría yo, los protocolos en muchos espacios. La verdad que no puedo decir más que eso. En las universidades a mí me consta que fue la excusa para abrir también un montón de otras cosas más. En otros espacios habría que ver si fue la única instrumentalización en torno a género que se hizo, digamos. Bueno, no lo sé, eso diría yo sobre los protocolos. Muchas gracias, Catalina. Bueno, ahora ya la dejo a Eva para que dé el cierre. Sí, simplemente volver a agradecer a las compañeras, colegas. La verdad es que muchas las habíamos leído por separado, las habíamos escuchado en alguna charla por separado, pero escucharlas pensar juntas como han hecho hoy y de manera colectiva me parece que ha sido de un aprendizaje enorme. Me parece también, no voy a agregar nada a lo que han dicho ni a las preguntas que se han hecho porque me parece que redundaría. Sí me interesa destacar como algo sumamente interesante desde los feminismos, este modo que tienen de trabajar juntas y de reconocerse en la otra y de retomarse. Me parece un ejercicio de construcción colectiva de nuestros pensamientos y de lo que sentimos que está muy bueno, para
para copiar. Así que bueno, simplemente desde el Instituto de Estudios de Género y Mujeres, nuevamente, profundo agradecimiento a ustedes, compañeras, expositoras, y también un agradecimiento enorme a la cantidad de personas que nos han acompañado en esta charla, que hay que destacarlo, ha sido numeroso, la verdad que histórico en ese sentido. En un momento se colapsó un poquito el Zoom, no sabemos ahí qué pasó, pero nos pudieron seguir a través de Facebook el resto de las compañeras. Así que bueno, cerramos este encuentro, el segundo de este ciclo de charlas de debates urgentes feministas, y por la altura del año y la cantidad de horas pantalla que todos tenemos encima, intuyo que el tercer encuentro ya va a ser el año que viene. Muchísimas gracias, un abrazo grande.